te has comprado una horquilla Roxor nueva, como puede ser una Lyric, una Reba o esta C. O bien te has comprado una e-bike o una bicicleta muscular que trae de serie una horquilla Roxor y la notas un poco seca y dura, ¿verdad? Y no debería ser normal. Muchos ciclistas se quejan de que sus horquillas Roxor nuevas no van tan suaves como las que se ven en los vídeos de YouTube o en las bicis de sus propios compañeros. Pero no te preocupes, yo soy Jesus, bienvenidos al canal y en el vídeo de hoy vamos a aprender a solucionar ese problema tan común que tienen las Roxor de serie. No os quito tiempo, dentro vídeo. No quiero entrar en polémica, pero es conocido en este mundillo del ciclismo de montaña, especialmente en el enduro y en el descenso, que las horquillas Roxor nuevas vienen secas de serie. Esto como tal no es un problema muy serio, pero sí es verdad que las horquillas Roxor de serie no van tan suaves ni son tan dulces de montar como si lo son una Fox o una Öhlins que viene de serie en una e-bike o que compras por separado. E insisto, esto se debe a que vienen muy escasas del aceite de lubricación que debe venir dentro de las botellas. No sé si Roxor hace esto para que se conserven mejor las horquillas dentro de la caja y que no haya ningún tipo de chorreo, o simplemente por ahorrarse algo de dinero, ya que poquitos mililitros que te ahorres por los miles de horquillas que fabrican, al final son litros y litros de aceite. Espero que no sea esto último. Pero quiero que sepáis que una horquilla como esta debería ir suave y fina, y más aún desde el primer día. Y es que la solución a este problema es muy sencilla, tan solo hay que desmontar las botellas de la horquilla, es decir, esta parte de aquí. Rellenamos las botellas con el aceite de lubricación que toca, engrasamos los retenes con una grasa específica y volvemos a montar. Y listo. Y es que parece fácil, ¿no? Pues en realidad lo es. Así que nos vamos al taller y os lo enseño. Pero antes os recuerdo que si os gustan este tipo de vídeos más prácticos, podéis aplastar el botón de like. Y si os apetece ver más vídeos de este estilo en el canal, en el que ayudamos a esta comunidad a que las cosas vayan mejor y a mejorar la calidad de nuestros componentes, pues ¿a qué esperas? Suscríbete, que es gratis, y a mí y al canal nos ayudáis. Lo primero que necesitamos es tener la suspensión desmontada. En mi caso tengo esta horquilla suelta, que la acabo de sacar de la caja, y os voy a explicaros el ejemplo con ayuda de mi mecánico de confianza, Aku. Si vosotros lo queréis hacer en vuestras horquillas y las tenéis montadas en la bici, habría que desmontarlas primero, y no es un proceso muy complejo. Os adelanto que teniendo los productos y las herramientas adecuadas, que no son difíciles de conseguir, es una tarea muy fácil de hacer. A la horquilla se le debe quitar todo el aire. Lo que buscamos es soltar el cartucho hidráulico que va amarrado a la parte inferior de la botella y también queremos soltar el cartucho de aire. Para soltar el hidráulico necesitaremos una llave Allen del 2,5. La utilizaremos para soltar este tornillito del dial del control del rebote. No es necesario extraerlo por completo, tan solo hay que aflojarlo para que el dial salga fácilmente. Ahora con una llave Allen del 5 aflojamos casi por completo estos tornillos. No se deben soltar por completo, los dejaremos un poco metidos. En este punto aplicaremos un golpe seco con una fuerza media y usando un martillo de nylon sobre los tornillos. Esto hará que se suelten los cartuchos de la parte inferior de la botella. Ahora podemos retirar los tornillos. Este momento puede manchar, así que prepara un barreñito donde puedas verter el posible líquido. Si al volcar la horquilla cae poco aceite, como en este caso, o directamente no cae nada, tengo razón, las horquillas Roxor vienen secas de fábrica, aunque puede ser que el aceite se haya quedado aprisionado dentro. Al desmontar la barra lo veremos. Si al volcar cae líquido, estás de suerte, tu horquilla estaba lubricada. Pero como hemos hecho esto, habrá que volver a rellenarlo de líquido. Si el aceite lo has recogido en un recipiente limpio, lo puedes volver a usar. Pero si lo has derramado en la basura, te tocará poner aceite nuevo. Una cosa que nos hemos dado cuenta es que las esponjas que están ahí dentro están secas. O sea, la horquilla está más seca de lo que me imaginaba. Y es que está nueva. Así que habrá que desmontarla, o sea, sacar las esponjitas esas y lubricarlas, porque no es normal que estén así. Un consejo, la horquilla trabajará más suave si aplicamos grasa de retenes. Esta grasa se aplica sobre los retenes y en su interior. De este modo el tacto será muchísimo más suave.
Ahora podemos volver a montar las botellas y las barras. Montarlas es fácil, solo hay que tener un poco de cuidado con los retenes, que no los machaquemos. Y listo. Las botellas no hay que montarlas a tope. En estos agujeros debemos dejar un hueco para que podamos verter el líquido. Cada horquilla tiene su tipo de aceite y su cantidad. En el manual principal de RockShox lo he encontrado, y aunque es un poquito complejo de ubicar, nos indican que hay que usar el de la marca Máxima, la marca que siempre usa es RAM, y en concreto el Plus 7WT. En la barra derecha, la del hidráulico, lleva 30 ml y en la izquierda 15. Pues cargamos las jeringuillas con sus cantidades adecuadas y lo vertemos en su interior. Una vez hecho esto, volvemos a montar los dos tornillos. Acordaos que el que tiene un hueco en su interior es el que va en el cartucho hidráulico. Montamos el dial del rebote. Inflamos la horquilla a una presión inicial y listo, ya tenemos la horquilla suave como la seda. Estaba aprovechando para ponerle tokens, ya que le metíamos mano a la horquilla, pues la desmontábamos y le poníamos los tokens. Pero ocurre lo siguiente, que al desmontar la zona donde se ponen los tokens está seco. Aquí está la cámara de aire principal y debería tener un poquito de lubricante. No solo viene la horquilla seca de lo que es en la parte interna, sino es que también hasta la cámara de aire, que me parece increíble. O sea, esta es una horquilla nueva que a los 2 meses estaría fatal, o sea, con un tacto horroroso. Así que para solucionar este problema lo que hay que hacer es echar un aceite específico de cámaras de aire, que en este caso pues tenemos tanto un RSP como el de Fox. Cualquiera de los dos en realidad valdrían, pero vamos a probar este RSP para ver cómo va. Cosita que me estaba diciendo Aku, y es que la cantidad de aceite que hay que poner en esa cámara de aire es minúscula. No es como cuando lubricamos la parte de abajo que se va con un poquito más de mililitros. Ahí va lo justo, quizás un par de ellos o 5 en el peor de los casos. No hay mucho misterio, las horquillas RockShox vienen secas de fábrica y lo que hay que hacer es desmontarlas, lubricarlas, engrasarlas y volver a montarlas. Puede parecer complejo, pero el procedimiento es bien sencillo. Es prácticamente lo que hay que hacer cuando se le hace el mantenimiento a la horquilla, pero sin limpiar nada. Si queréis, traigo un vídeo al canal hablando específicamente de esto. Por cierto, si queréis verme hacer experimentos sobre unos frenos, por aquí hay un vídeo. Nos vemos en el siguiente. Sed buenos.